5 herramientas para invertir en el futuro de tus hijos. Y la información de hoy será compartida desde la herramienta que es más esencial a la que no es tan esencial, pero que sería chévere tener. Bajo la categoría más esencial tenemos lo que son los ahorros, las inversiones y los planes de jubilación, seguido por la categoría de seguros y luego la categoría de metales preciosos. Empezando con la categoría de lo más esencial, tenemos a los UTMA Accounts. UTMA significa Uniform Transfer to Minor Act, la cual es un marco legal que le permite a los adultos transferir activos a un menor, sea dinero, acciones o bienes raíces, todo a través de un custodio. Las cuentas de UTMA tienen varios propósitos. Algunos funcionan como cuentas de ahorro. Por ejemplo, Chase es uno de los bancos que lo ofrece como cuentas de ahorro, pero los UTMAs también pueden funcionar como una cuenta de inversión. De hecho, empresas como Fidelity, Vanguard o Charles Schwab ofrecen esas cuentas UTMA como una cuenta de inversión en donde se puede depositar dinero y con ese mismo dinero se puede invertir en la bolsa, permitiendo a esa cuenta tener acceso a acciones, ETFs, fondos mutuos y de hecho hay algunas de esas cuentas que también permite tener acceso a activos tangibles como por ejemplo bienes raíces y las artes. Ahora, en temas de control, la cuenta pertenece al niño o a la niña, al menor, pero debido a que son menores de edad, estas cuentas van a ser administradas por sus padres o quien sea que sea el custodio. Uno de los beneficios de estas cuentas es el hecho de que no hay una edad mínima para poder abrirla. Es decir, el niño puede tener meses de nacido o pocos años de su niñez y los padres pueden tomar la iniciativa de abrir las cuentas. Y una vez que este menor cumple la mayoría de edad, esta cuenta pasa por completo al control del menor. ¿Cuál es la mayoría de edad? Bueno, eso va a depender del estado. Hay estados que dicen que son 18 años, hay otros estados que determinan que tiene que ser a los 21 años. Yo personalmente veo este tema del control un poquito arriesgado, porque es cierto, los padres o el custodio pueden ir invirtiendo ese dinero y estamos hablando de que pues hay muchos años por delante para que esa cuenta vaya aumentando su valor a través de las inversiones. El detalle está que cuando uno está así de joven, a veces no necesariamente es disciplinado con ese dinero. Y lo digo por experiencia propia. A pesar de haber trabajado con mis padres desde niña en el restaurante y a nosotros siempre nos enseñaron a ser disciplinados con el dinero, cuando yo tuve bastante acceso a dinero en mis 18 años, yo no fui la más disciplinada. Entonces, esas son cositas que los padres tienen que considerar y ver si sus hijos son capaces de administrar esa suma grande de dinero, porque estamos hablando de que hay muchos años de promedio y pues no se sabe si van a tener la disciplina. Y recuerden que también a esa edad muchos de los jóvenes se dejan llevar mucho por lo que dicen sus amistades y a lo mejor por querer sorprender a los amigos pueden caer en el riesgo de liquidar las acciones y empezar a brindarle cosas a los amigos y no necesariamente utilizar ese dinero para su futuro y su crecimiento financiero. En conversaciones con los amigos, muchos de ellos estuvieron de acuerdo con mis observaciones y de hecho me comentaron que eso fue un miedo que ellos también tenían. Entonces, en vez de abrir una cuenta UTMA para sus hijos, lo que ellos decidieron hacer fue abrir una cuenta conjunta, es decir, padre y madre, en compañías como por ejemplo Fidelity para abrir una cuenta conjunta de brokerage para inversión en las acciones en conjunto. Es decir, es una cuenta conjunta entre madre y padre y entre los dos fueron abonando dinero a esa cuenta de brokerage y fueron invirtiendo ese dinero. Y dejaron que el dinero creciera con los años gracias a las inversiones y poco a poco fueron observando el comportamiento de los hijos. Pero los hijos nunca supieron que ese dinero era para ellos, sino que simplemente les enseñaban acerca de las inversiones y trataban de ver qué tipo de interés tenían ellos en crecer financieramente. Y no fue sino hasta que cada uno de ellos tomaron la iniciativa de abrir su propia cuenta de brokerage una vez que llegaron a la mayoría de edad y empezaron a invertir su propio dinero que ellos se ganaban de trabajos part-time o haciendo internships, que ellos se dieron cuenta de que, ya mis hijos están listos. Y entonces lo que hicieron ellos fue que eventualmente agarraron todas las acciones que estaban en esas cuentas conjuntas y lo transfirieron a sus hijos como regalo. Esa es una alternativa a la cuenta de UTMA, pero obviamente cada quien conoce bien a sus hijos y cada quien sabe
cómo son sus hijos. Pero quería aprovechar y darles esa opción para que ustedes vean de que bajo cada circunstancia en donde se presenta un riesgo, siempre hay una alternativa. En tu caso, ¿qué harías? ¿Le abrirías una cuenta UTMA? ¿O optarías también por abrir la cuenta brokerage por tu parte y simplemente ver el comportamiento de ellos para luego transferirles ese dinero? Déjamelo saber en la cajita de comentarios. Ahora, volvamos a la presentación para aquellos que todavía están interesados en las cuentas UTMA y ahora pasemos a la sección de límites de contribución. En sí, no hay un límite para la cuenta en cuánto dinero puede recibir. Sin embargo, existe un límite para los individuos que quieren contribuir hacia la cuenta, sea un individuo o sea una pareja de casados. Y eso tiene que ver con el gift tax. Por ejemplo, en 2025, el año en el que se está creando este episodio, el límite por individuo es de $19,000 y por pareja de casados es de $38,000. Es decir, que ese es el límite para contribuir libre de impuestos. Los impuestos los pagan los que están contribuyendo, los que están regalando ese dinero. ¿Qué pasa si llegas a exceder ese monto? No pasa nada. No tienes que pagar impuestos, sin embargo, se va restando el exceso del límite de toda la vida. Es decir, que si estás contribuyendo como un individuo, una persona en particular, el máximo de por vida es de $13.9 millones. Eso es en el año 2025. Recuerden que esto va cambiando a medida que los años van pasando porque esos montos se tienen que ajustar con la inflación. Y para los que son casados, el límite de por vida es de $27.98 millones. Y una vez más, recalco que los que pagan los impuestos son los contribuyentes, los que están regalando el dinero, no la persona que los recibe. Ahora, hablemos de ciertas restricciones de dónde tiene que proveer el dinero. En este caso, para este tipo de planes, no hay restricciones. Quien sea que quiere colaborar puede contribuir hacia esa cuenta. Este tipo de cuenta es bien versátil. Las cuentas UTMA no tienen restricción de uso. Es decir, que una vez que tú deposites el dinero y vaya creciendo con los años, ese dinero se puede canjear en el futuro y se puede utilizar para el down payment de una casa o, ¿por qué no?, posiblemente hasta la compra de una casa en cash, si es que el dinero lo da. También se puede utilizar para casos de emergencia, también se puede utilizar para gastos de educación universitaria. Por eso cae en la categoría de lo más versátil y considero yo que es una de las cuentas más esenciales que todo padre debería abrirle a sus hijos. En términos del crecimiento, esto va a depender mucho del mercado, porque recuerda que al invertir en acciones, en ETF o en fondos mutuos, el mercado es lo que va a determinar las ganancias. Ahora, hay algo importante a recalcar y es el impacto en Financial Aid. Para aquellos que no sabían, el Financial Aid es básicamente una ayuda financiera, monetaria, que reciben los estudiantes y eso es basado en el ingreso de ellos y en el ingreso de los padres. Entonces, mientras más patrimonio tengan cualquiera de ustedes dos, menos recibe el estudiante. Y eso es basado en el ingreso de la familia y esos fondos son aparte de las becas. Y al tener un UTMA plan, el impacto es relativamente alto en la cantidad de financial aid que puede recibir este estudiante porque las cuentas UTMA son vistas como activos del menor, en este caso del estudiante. Ahora, pasemos al siguiente producto y estos son los planes 529. En inglés se le refiere como 529 plan. Los 529 plans son una cuenta de inversión para contribuir hacia gastos de estudio, generalmente gastos universitarios. Dependiendo del plan que tengas, puede que esto sea flexible y estos fondos también pueden ser utilizados para gastos de estudio desde el kinder hasta el último año de high school. Y cuando hablamos de gastos educativos, puede ser la matrícula de la escuela, puede ser libros, puede ser las habitaciones o los dorms que rentan los estudiantes, todo lo que tenga que ver o tenga una relación directa a lo que son los estudios. En temas de control, los padres o el custodio, es decir, cualquier persona que sea mayor de edad que esté contribuyendo o abriendo esa cuenta, son los dueños de la cuenta de 529 y los estudiantes, en este caso el niño o la niña, sería el beneficiario, es decir, el que recibe ese dinero en beneficio para sus estudios. Ahora, en cuanto a los límites de contribución, los límites se establecen a nivel del plan, es decir, por cuenta por cada estudiante. Y dependiendo del estado, esto puede variar entre $235,000 a $597,000 por plan.
Sin embargo, cuando llevamos esos números a cada individuo que está contribuyendo, lo mejor es guiarse por los límites del gift tax, que son los $19,000 por individuo o $38,000 por parejas casadas. En cuanto a la restricción del origen del dinero, esto no tiene ningún tipo de restricción. Quien sea que quiera contribuir hacia ese plan lo puede hacer. En términos de restricción de uso, este tipo de plan sí tiene restricciones, es decir, que solamente se puede utilizar para gastos de estudios. Cualquier uso que se le da afuera de eso va a venir con un 10% de penalidad más impuestos en las ganancias. En cuanto al crecimiento o el rendimiento del activo, esto es igual. Ese dinero, el 529, se invierte en la bolsa, sea a través de acciones o comprando ETFs o fondos mutuos. Y por lo tanto, el mercado es lo que va a determinar su crecimiento. En cuanto al impacto en Financial Aid, este tipo de productos tiene un bajo impacto. Sí le impacta, pero no tanto como una cuenta UTMA, ya que esto es considerado activo de los padres, no del niño estudiante. Ahora, sucede que no todo el mundo quiere ir a la universidad. Entonces, ¿qué sucede si ustedes abren estas cuentas y de repente sus hijos deciden no ir a la universidad? Bueno, si eso llega a suceder, los fondos se pueden transferir a un plan de jubilación de Roth IRA o simplemente pueden agarrar el plan y se lo transfieren a otro beneficiario, a un segundo hijo, un tercer hijo, un sobrino o quien sea que ustedes le quieren donar ese dinero, o simplemente lo canjean para uso propio, pero esta canjeada va a venir con su 10% de penalidad más impuestos sobre las ganancias. Siguiente categoría, Roth IRA for Kids, es decir, un plan de jubilación para niños. Y el propósito de este producto es tal cual como le dice el nombre, es un programa de jubilación para sus hijos. Entonces imagínense si abren la cuenta desde hoy en día y le ayudan a sus hijos a contribuir dinero a ese plan. Imagínense la cantidad de dinero que podrán tener de aquí a su edad de jubilación. En temas de control, la cuenta le pertenece al niño menor. Sin embargo, siempre y cuando sean menores, los padres o el custodio son los que van a tener el poder de administrar esa cuenta. Y una vez que este menor llegue a su mayoría de edad, sea a los 18 o 21 años, dependiendo del estado, esa cuenta se vuelve 100% parte del patrimonio de ese menor. Y con esto, volvemos al tema de los riesgos. ¿Estarán listos a los 18 años o a los 21 años para asumir esa cantidad de dinero y administrarla de manera responsable? Eso es algo que ustedes tienen que considerarlo bien como padres, y si no, pues ya saben acerca de la alternativa de simplemente abrir una cuenta brokerage bajo el nombre de ustedes y eventualmente transferir esas acciones para sus hijos cuando ustedes vean que ya están listos. Ahora, con este tipo de plan sí hay ciertos límites. El límite de contribución anual no puede exceder de $7,000 y eso es en base a los números de 2025. Dependiendo del año que estés viendo este episodio, esos números pueden cambiar. Entonces, el número puede ser entre 7,000 o el ingreso del menor, cualquiera de las dos cifras que sean más bajas. Y eso me conlleva a hablar de la restricción del dinero. Esta cuenta lo pueden tener sus hijos única y exclusivamente si ellos están trabajando. Y esto es un programa muy práctico para aquellos que son dueños de negocios, que contratan a sus hijos para X cantidad de rol. Puede ser para que trabajen como meseros o como administradores de las cuentas de las redes sociales, del Facebook, del Instagram, que de hecho los hijos pues los pueden administrar mucho mejor que los padres. Y ellos, a cambio de sus servicios, reciben un salario. Entonces, ese salario que ellos reciben, de ahí es que ellos pueden agarrar y contribuir hacia el plan de jubilación del Roth IRA. Si ellos no tienen un trabajo, lo que en inglés le llaman un earned income, es decir, que si no se están ganando ese dinero, ellos no pueden contribuir y los padres tampoco pueden contribuir a ese plan de jubilación. En términos de restricción de uso, este dinero se usa única y exclusivamente para la jubilación. Existen ciertas excepciones, como por ejemplo la utilización de esos fondos para comprar casa por primera vez, siempre y cuando no se exceda los $10,000 o alguna emergencia, pero la cuenta tiene que tener un mínimo de 5 años abiertos bajo el nombre del menor. Y solo para recalcar, el dinero depositado o contribuido por el menor puede ser sacado en cualquier momento, pero las ganancias son las que reciben ese tratamiento diferente. Y si se sacan antes de la jubilación y para cualquier otro uso que no he mencionado recientemente, estos fondos que se extraen de la ganancia van a venir con una penalidad del 10% más impuestos. En cuanto al crecimiento, esto va a ir en base al mercado, ya que ese dinero depositado se invierte en la bolsa, sea en acciones, en ETFs, en fondos mutuos. Y el impacto en Financial Aid es relativamente bajo, al menos que esa cuenta pase
al nombre del menor, que en general sucede si se trata de estudios universitarios. Aquí en Estados Unidos, la mayoría de los estudiantes se gradúan de high school a los 18 años y ya pasan a la universidad inmediatamente o un año después si es que no están tomando un año de sabático. Entonces es muy probable que para esa fecha ya sean dueños de la cuenta de Roth IRA. Ahora pasemos a la categoría de los seguros, en particular el Whole Life Insurance con acceso al Cash Value Accumulation. Yo sé que el tema de los seguros de vida generalmente causa un poquito de controversia porque uno tiende a pensar de que, tengo que morirme para poder usar eso y cómo es posible que los padres comprarían un seguro de vida en la vida de sus hijos. Pero quiero aprovechar esta oportunidad para expandir un poco más el conocimiento de los seguros de vida. Existen seguros de vida que permiten acumular dinero a lo largo de la vida de la póliza y funcionan como una cuenta de ahorros, con la excepción de que, comparado con las tasas de intereses hoy en día, este tiene un crecimiento un poco más agresivo en comparación con una cuenta de ahorro. Y es una estrategia muy utilizada para los padres que quieren asegurar que sus hijos tengan una aseguranza de por vida, ya que generalmente cuando los niños están jóvenes es cuando disfrutan de mejor salud. Entonces la póliza se compra con una prima relativamente baja, ya que están jóvenes, y eventualmente esa póliza se puede transferir a nombre de ellos ya cuando sean adultos y posiblemente tengan otras necesidades, que a lo mejor quieren utilizar esa póliza para asegurar sus vidas, ya que están casados, tienen hijos y quieren asegurarse que su familia esté bien ante el evento que algo les llegue a pasar. Pero como habrán visto en la línea de los productos más esenciales, esto no es lo más esencial, ya que generalmente la gente tiende a comprar un seguro cuando ya están en esa posición de que tienen más activos y simplemente quieren buscar una forma adicional de complementar en tal caso haya una falla con esos activos. Entonces, el seguro de vida, en particular el Whole Life Insurance con Cash Value Accumulation, se compra con el propósito de crear un legado, un patrimonio para sus hijos. Y como mencioné anteriormente, funciona como una especie de cuenta de ahorro a largo plazo. Ahora, en temas de control, los padres son los que tienen el control de la póliza y los hijos son los asegurados. Entonces, uno de los tantos ejemplos que los padres utilizarían un tipo de póliza es, por ejemplo, que llega a haber algún tipo de emergencia. Entonces necesitan acudir a dinero líquido, pero no quieren tocar el dinero para los estudios universitarios o la cuenta de ahorro. Entonces tienen la opción de ir a la póliza de seguro de vida, extraer ese capital a través de un préstamo, pagar esa emergencia médica y poco a poco ir pagando esa deuda de vuelta hacia la misma póliza, ayudando a que la póliza vuelva a crecer. Esto es una herramienta muy útil sobre todo para aquellos niños que eventualmente desarrollan una discapacidad en temas de salud y que no logran conseguir ningún tipo de aseguramiento en ningún otro lado debido a la discapacidad que tienen. Y ahí es cuando esta póliza viene muy de la mano. Mientras más joven se lo sacas, más económica es la prima y más protección puedes ofrecerle a tus hijos. En cuanto al límite de contribución, eso va a ser determinado en base a las primas. Entonces, por ejemplo, hoy en día una póliza de $100,000 cuesta aproximadamente, dependiendo de la empresa que estás utilizando para crear esa póliza, puede ir fácilmente entre $1,200 a $1,800 anuales en prima para contribuir hacia esa póliza de $100,000 de tus hijos. Y con el pasar de los años, esa póliza va acumulando ese valor en efectivo, lo que le llaman el cash value, y eventualmente ese cash value puede ser utilizado o si no se usa, simplemente se complementa con la póliza de $100,000. Entonces, si llegaron a acumular un total de $50,000 y la póliza tiene un valor de $100,000, se suman esas dos como un beneficio final, que es lo que recibirían los padres ante el evento de algún fallecimiento. Entonces, debido a eso, debido al precio de la prima, eso es lo que normalmente limita la contribución. Lo que es la prima es lo que uno va contribuyendo. Ahora, en términos de restricción de uso, no existe restricción de uso. Uno puede sacar el dinero de la póliza, pedirlo prestado y utilizarlo en lo que sea para la compra de la casa, una emergencia o también para estudios universitarios. ¿Por qué no? De hecho, muchos padres compran un seguro de vida en complemento al plan 529 porque a veces la bolsa es volátil y si la bolsa está de baja, pues a lo mejor no tocan ese dinero y terminan acudiendo al dinero acumulado en el seguro de vida. Ahora, en términos del dinero sacado, hay dos opciones. Uno puede sacar el dinero a través de un préstamo y lo van devolviendo poco a poco con intereses, o simplemente pueden optar por no devolver ese dinero del todo. Pero ante el evento de un fallecimiento, el dinero que se debe hacia la póliza simplemente se descuenta del pago final por el fallecimiento.
Entonces, para dar un ejemplo numérico, si la póliza la compraron por $100,000 y terminaron sacando $20,000 prestado de la póliza y no lo pagaron de vuelta, el pago final ante el evento de un fallecimiento sería los 100,000 menos los 20,000 menos cualquier interés que se haya acumulado en ese dinero que no se devolvió. En términos de rendimiento, la póliza crece aproximadamente unos 3 o 5%, todo depende del mercado, pero a diferencia de los planes de inversión, una vez que crece y si el mercado está de baja, el valor de la póliza no va hacia abajo, sino que se mantiene ahí en ese último valor que llegó a acumular hasta que el mercado vuelva a mejorar y simplemente continúa subiendo. Entonces, eso es una de las grandes ventajas de tener una póliza de seguro de vida en comparación con una cuenta brokerage de inversión. Las cuentas de inversiones van a la merced del mercado. Si baja, el valor de tu portafolio baja. Si suben de valor, pues sube. En cambio, con una póliza de seguro de vida, estas se mantienen hasta el último punto que llegaron a crecer y luego esperan a que el mercado vuelva a subir para continuar subiendo, pero no bajan y no pierden de valor a menos que saques dinero de la póliza. Este tipo de herramientas no tiene impacto en Financial Aid y sí, dada la razón que ese dinero no se usa, como mencioné anteriormente, el cash value complementa el valor de la póliza y al momento de pagar ante el evento de un fallecimiento, simplemente la suma de dinero que se recibe es mayor al valor de la póliza originalmente comprada. Ahora pasemos a la categoría de los metales preciosos, en particular las monedas o los lingotes de oro. Esta categoría está en la sección menos esencial de todas las herramientas que acabo de compartir por el hecho de que el oro se utiliza para preservar riquezas, no necesariamente para generar más riquezas en el futuro. Y también el oro se utiliza como una especie de protección en contra de la inflación, en contra de la devaluación de la moneda, en este caso del dólar estadounidense. En términos de control, en realidad son los padres los que tomarían el control de almacenar esa moneda porque al ser menores de edad, pues es muy probable que puedan perder la monedita por ahí. Entonces, lo que hacen muchos padres es que o buscan un lugar seguro en la casa para almacenarlo o simplemente rentan bóvedas directamente de los bancos o directamente de los gold dealers y depositan la moneda ahí y la acceden cuando ellos vean que sea necesario para liquidarla. En cuanto al límite de contribución, en realidad no la hay. El límite lo determinará cada padre porque depende del presupuesto de cada quien. Mientras más pesada es el lingote o más peso de la moneda, más caro. El oro se vende es por onza. Claro, hay que recalcar que si tienen un poder adquisitivo grande, tienen que tomar en cuenta los límites del gift tax. En cuanto a la restricción del origen del dinero, en realidad no lo hay, viene de los padres. Y en restricción de uso, en realidad no hay una restricción en sí, solo que está el tema de que hay que liquidar el lingote o la moneda antes de utilizar esa capital, al menos que el servicio que ustedes estén comprando o el producto reciba pago en lingotes o monedas de oro. Pero por lo general uno tiene que recurrir a la liquidación de ese metal para luego agarrar el dinero líquido y ejecutar lo que sea que vayan a ejecutar. En cuanto al crecimiento o el rendimiento en la compra de oro, esta va a depender altamente del mercado. Y como todo activo, esto también tiende a fluctuar con el tiempo. Pero recuerden que la venta de esto se basa en el peso y tiene un precio determinado por cada onza de oro que compres. En cuanto al impacto en Financial Aid, esto no impacta cualquier tipo de petición de Financial Aid y si no se usa, recuerden que esto es un activo físico, la cual quiere decir que puede pasar de generación en generación hasta que necesiten utilizarlo. Y ahí lo tienen, 5 herramientas que utilizan los ricos para asegurar el futuro financiero de sus hijos y tú puedes hacer exactamente lo mismo. Y recuerda que todo comienza contigo, así que también es importante tomar en cuenta tu futuro financiero. Y para eso quiero aprovechar para invitarte a ver este video, la cual te va a hablar de cómo puedes proteger tu futuro financiero y también hacerlo crecer. Te veo en el siguiente video. Chaito, bye.